Hoy voy a hacer un vídeo muy práctico y es sobre cómo responder preguntas de desarrollo en historia de la filosofía o sobre cuestiones concretas de autores de filosofía. Es decir, preguntas al estilo de el mito de la caverna de Platón, las demostraciones de Dios en Descartes o el sujeto situado en Simone de Beauvoir. En definitiva, preguntas que nos hacen en el examen y muchas veces no sabemos cómo plantear el desarrollo. Nos creemos muchas veces que simplemente ir poniendo lo que hemos leído del libro de memoria y cuanto más datos aportemos de los que nos recordemos, mejor va a quedar la pregunta y evidentemente esto no es tan sencillo. A la hora de responder una pregunta de desarrollo estamos haciendo una mini disertación, un mini ensayo y deberemos de darle este carácter, deberemos intentar también que sea algo no solamente filosóficamente válido, sino que también tenga cierta dramaturgia, tenga cierta concordancia, cierta coherencia y que cuando la persona que te lo va a corregir lo lea, vea que tú le has puesto cariño a la hora de responder la pregunta. Para eso, lo primero y más importante, yo creo que ante cualquier pregunta de cualquier examen hay que empezar centrando la pregunta y sobre todo diciendo o expresando por qué esa pregunta es importante. Si yo estoy preguntando por el mito de la caverna, por ejemplo, no empieces diciendo Platón nació en Atenas en el año, porque esto ya suena a que te has aprendido de memoria algo que has leído en una enciclopedia o en un libro de texto. Es mucho mejor empezar al estilo de el mito de la caverna es uno de los pasajes literarios más famosos de Platón, el mito de la caverna es uno de los mayores ejemplos de las alegorías que usaba Platón para explicar sus enseñanzas, el mito de la caverna es uno de esos mitos filosóficos fundantes de la cultura occidental. En el fondo, lo que hacemos con un mini párrafo pequeño en el cual demos importancia a las preguntas es situarnos en un metanivel que nos va a dar cierta madurez a nuestros escritos y le va a dar una buena impresión a la persona que está corrigiendo, le da la impresión de esta persona le tiene cariño a mi asignatura, le tiene cariño a la pregunta, seguro que le va a salir bien. Una vez nos hemos situado de esta forma, lo siguiente que tenemos que hacer es situar la pregunta, es decir, dentro de qué temática podemos situar esta pregunta. Si nos han preguntado, por ejemplo, por el mito de la caverna, ¿de qué tema toca? El tema no es de qué va el mito de la caverna, sino qué tema, qué parte de la filosofía toca. Es verdad que el mito de la caverna tendría varias variantes. Puedo decir que el tema que está tocando es metafísico. Se me voy a centrar entre la separación de mundo de las ideas y mundo material. Podría decir también que es epistemológico, porque después lo va a enganchar Platón con la línea del conocimiento. O también, mi favorita, podemos decir que la temática es política. Una de las lecturas que podemos hacer del mito de la caverna es esa comparación que hace Sócrates entre la caverna, Platón, por boca de Sócrates, entre la caverna y la situación política de Atenas, donde los señores que engañan serían los sofistas y el que se libera sería Sócrates. Pero bueno, no vamos a hablar de ese mito, sino de cómo responder la pregunta. Una vez que hemos dicho el tema que trata, el tema que aborda, en este caso, la política, hablaremos también de temas con los que se toca, con los que se une esta pregunta, que serían el metafísico y el epistemológico. Una vez que tenemos esto, seguimos planteando la pregunta y seguimos en un metanivel en el cual vamos a explicar esa pregunta, ese tema, vamos a explicar cómo se enlaza con discusiones previas. En este caso, si lo queremos hablar desde el punto de vista político, podemos decir que el mito de la caverna nos presenta una discusión que lleva viva para el contexto de Platón desde la discusión entre Sócrates y los sofistas. De hecho, Sócrates representa eso y vamos aquí enlazando con esas discusiones previas de las que la pregunta termina siendo culmen o respuesta a esas discusiones previas. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de las demostraciones de Dios en Descartes, tendríamos que ir hablando de las discusiones previas entre San Anselmo y el primer argumento ontológico, Averroes y la doble vía de la verdad, y Santo Tomás de Aquino y las vías de conocimiento, para terminar en cómo Descartes termina por solucionar ese problema de las demostraciones de Dios. Una vez que ya tenemos esto es cuando empezamos a responder las preguntas. Fijaros que ya aquí tendríamos como un 20% de la pregunta resuelta realmente. Hemos dicho por qué es importante, qué temas aborda y qué mimbres son los que usa el autor para responder a esa pregunta. Lo siguiente que haremos será poner los mimbres del autor y decir de qué presupuesto parte él. Si hablamos del mito de la caverna, por ejemplo, aquí empezaremos a hablar de la división del mundo que entiende Platón o de la división política que entiende Platón en Atenas. Si hablamos de las demostraciones
de Descartes, tendremos que empezar hablando por el método cartesiano, y también podríamos hablar de esa búsqueda de la autonomía epistemológica. Una vez que hemos respondido a esto, que ahora ya sí que deberíamos haber sacado las ideas principales de un libro de texto, estoy pensando sobre todo en la selectividad aquí en la Comunidad Valenciana, que hay unos libritos donde te enseñan prácticamente cada pregunta cómo se responde. Ya sí que vamos a intentar en ese desarrollo ir sacando todas las ideas secundarias que consideremos importantes. Yo, a la hora de estudiar estas preguntas temáticas, siempre aconsejo a mis alumnos que se apunten cada pregunta que le puedan hacer, qué ideas debería responder. 5 o 6 ideas claves a veces es suficiente. Y una vez que las hemos ordenado, hemos puesto por párrafo cada una de esas ideas. Esto es muy importante, los párrafos. Nos creemos muchas veces que sabemos escribir porque sabemos juntar letras, pero se nos olvidan los párrafos. En preguntas de desarrollo, en los exámenes, son súper importantes escribir con párrafos. No os preocupéis si los párrafos son pequeños. A veces cuanto más pequeño, más claro se ve la idea y el corrector lo tiene más fácil para corregir. Pues una vez que tenemos todo eso, terminamos con una conclusión. La conclusión debería ser cómo se queda viva la cuestión que estamos planteando en el autor, en el desarrollo inmediatamente posterior, y en la actualidad. Si supieseis entroncarlo con algo de la actualidad, pues mejor todavía. Si por ejemplo estamos hablando de la caverna de Platón, podemos decir cómo lo resuelve Platón, que es con el tema de la república, con el sistema político que propone Platón. En Descartes hablamos de las demostraciones de Dios, vemos cómo Kant termina por decir que esas demostraciones no van a ser válidas en su crítica a la razón pura, y así podríamos ir enlazando. Si no nos sabe ninguno, por lo menos decir la importancia que tuvo para el autor, y si pudiéramos relacionarlo con algo de la actualidad. De esta forma vamos a tener una pregunta de desarrollo en la cual hemos empezado dando importancia a la pregunta, seguimos explicando el tema con el que toca, después la discusión previa del tema, luego ya eso sí el desarrollo con las ideas secundarias que consideremos oportunas, y por último una pequeña conclusión en la que sigamos dejar cerrado estética y argumentativamente la dramaturgia de nuestra pregunta de desarrollo.